que pone en vehiculación Nietzsche, continúa Heidegger y continúa todo el pensamiento contemporáneo alternativo. Y este apela, digo apela y me callo porque el término ya es semainei, como en el Apolo oracular, como en el oráculo de Delfos, señala, el dios que está en el santuario no dice ni niega, señala, remite, refiere, señala, otro de los términos de hermeneusis, de hermenéutica, al pensamiento presocrático. Y desde ese punto de vista podéis imaginar también que Aristóteles, y no tanto a Platón, en la medida en que Aristóteles es el inventor del pensamiento presocrático en el siguiente sentido, sin el libro alfa de los metafísicos y las referencias en físicos y las referencias en ética Nicómaco, etc., no habríamos tenido en una tradición que, como vais a ver, es plural. Uno es un bardo como Genófanes, el otro es un rey como Heráclito que ha abandonado el poder y se ha marchado a Afrodita a cantar a la belleza y a jugar con los niños, el otro es un pitagórico heterodoxo que está discutiendo el carácter de las fratrías, de las taisas pitagóricas. Bien, sin Aristóteles no se habría unificado esa tradición en una tradición común que es la con carácter también ya de conflicto de las racionalidades, preplatónica o preacadémica. De manera que la actualidad en ese sentido del pensamiento presocrático y del pensar aristotélico, supongo que estáis notando, a lo mejor ya si digo esto, incluso se entiende después de lo poco que hemos trabajado, que es una actualidad virtual, en el sentido de un posible del pasado que no ha sido pensado y que estaba ahí como tantos posibles del pasado, de una heredad vuestra, de una tradición de todos nosotros, que no se ha agotado en las interpretaciones que, por otro lado, ahora estamos viendo, empezamos a ver que pertenecen a una historia escrita por los vencedores, como toda historia, y que además en el formato de una lingüisticidad que es la del cuento y la del cuento chino y la de la leyenda y la del mito. Si nadie quiere hacer ninguna pregunta hasta aquí, ¿sí? Pedro, este compañero nuestro quiere hablar, a ver si es posible. Es posible que lo enfoquemos también. Con todo lo que nos cuentas, me surge la duda. Mucho más alto. Me surge la duda al oírte si esta crítica de la metafísica es una corriente filosófica actual o es lo que la comunidad filosófica, como tú lo llamas, piensa, toda la comunidad filosófica. Naturalmente, me imagino que la respuesta, la notáis, ¿verdad? Es lo que llamamos pensamiento alternativo, es lo que llamamos pensamiento otro, pensamiento de la diferencia, posmodernidad, posmetafísica, poshistoria. Ahora bien, es curioso cómo este debate, no sé si todos vosotros tenéis el artículo que yo os pasé, que por otra parte es del 87, en ese momento estaba yo estudiando con Libertad y desde el 87 hasta aquí han pasado algunos años, ¿verdad? Cada vez, incluso por parte de los modernos, va ganando terreno lo que antes se pretendía que fuera pues un elemento epocal, efímero, una moda más o menos molesta. Pero lo que es interesante de todo eso es cómo pone en cuestión los prejuicios. El otro día, antes de marcharnos, un compañero nuestro, que no sé si está o no, decía, bueno, pero esto de la posmodernidad, en realidad la modernidad está inacabada. Ese rótulo por mi parte no es casual, es un rótulo de Jürgen Habermas, uno de los ideólogos más consistentes de la socialdemocracia alemana, ¿verdad?, que ha titulado a uno de sus textos, no por casualidad, La modernidad, un proyecto inconcluso, o algo semejante, ¿verdad?, siempre inconcluso. Claro, no es posible, hemos tenido poco tiempo, estamos luchando por cosas como la igualdad, la fraternidad, la libertad universal, no se puede hacer esto en tan poco tiempo. Bien, el asunto está en que antes de haber investigado de qué se trata, todos los que, por razones, y eso es lo que a mí me interesa, de carácter más bien sentimental, o sobre todo, voy a ser en esto menos piadosa, más bien porque acaban de ingresar por autopromoción social, eso en nuestro país, pues venturosamente, menos mal, ¿verdad? Pero todos los
todos los universitarios del Reino Unido, en número, he leído hace poco en estadísticas, son los mismos en número que los de la Universidad Complutense de Madrid, que es una de las 3 universidades estatales de Madrid. El ascenso social en nuestro país es una maravilla. Esperemos que vaya acompasado ahora, ese es el asunto pendiente, ¿verdad?, de una verdadera comprensión cultural. Todavía no está sucediendo, pero no sé si notáis, y no quiero detenerme en esto mucho tiempo, claro, si el ascenso social se debe justamente a la modernidad, y si este es el elemento procesual de la autoafirmación y superación y emancipación, pues entonces resulta difícil que se vaya a poner en cuestión esto. Además, ¿quién podría alterarlo? Fijaos en este asunto, qué interesante es la cosa, ¿verdad? En este mismo 86, un ideólogo, cuyo nombre esta vez no diré, quizá cuando nos conozcamos más sí lo diga, un filósofo oficial de este país, cuando estábamos en huelga universitaria, todos los institutos de enseñanza media y casi todas las universidades, había una coordinadora prácticamente ya nacional, entonces decía en los periódicos: la revolución ya la hemos hecho nosotros, comprenderéis que tiene 50, 60 años, ¿no? Ya la hemos hecho nosotros, estos individuos, ¿quiénes son? Tienen que ser neoconservadores si es que están en contra de la revolución, y si son jóvenes y les sobra energía, que se vayan a hacer página en el gimnasio, porque nosotros ya hemos hecho la revolución y no somos heredables. De manera que a partir de aquí, pues dedicaros a la coca, si queréis ser yuppies, Antonio Picasso, automarginaros, si no, con el hashish, que no hace daño a nadie, o ya si os ponéis mejor porque... pues nada, bueno, me callo. No sé si contesto con eso a tu pregunta. Es decir, el problema, antes de poder saber, no, desde luego los movimientos diferenciales alternativos no son nunca los mayoritarios. Sin embargo, también es verdad que desde mi punto de vista, porque es una pregunta más personal, también es verdad que la propia modernidad hegemónica, políticamente desde luego, políticamente incluso los bombardeos humanitarios se llamarán a favor de la libertad. Políticamente no hay crítica, pero en el pensamiento crítico sí, hay un renacimiento de la filosofía desde la Segunda Guerra Mundial, gracias a poner en cuestión, gracias en parte, porque si yo no estoy fracasando al contaros esto, por un lado está el movimiento crítico y por otro el alternativo. No solo el crítico, sino el establecimiento, como mínimo, de una ontología del espacio-tiempo distinta que la del capital y la historia de la metafísica occidental. ¿Qué recepción tiene eso? Comprenderás que la misma que hay siempre en la lucha con los poderes hegemónicos. Insisto, sin embargo, en que desde mi punto de vista el debilitamiento del modelo anterior es tal, y la cuestión de la legitimidad ha sido tan magníficamente puesta en cuestión por todos los movimientos post-metafísicos y post-históricos, que muy difícilmente en foros preparados se atreven a defenderlo, y cada vez más intentan, pues eso, pasarse de modo que no se note mucho, etcétera, ¿verdad? No sé si con eso te contesto. ¿Alguna pregunta más? ¿Era Javier tu nombre? Sí, Javier. Javier, habla alto para que nos oigan tus compañeros. Me temo que hoy no vamos a entrar en tales de Mileto, pero no os preocupéis por eso. Bien, más que una pregunta es un poco también otra interpretación de lo que tú has preguntado y de la respuesta de Teresa. En mi opinión, la posmodernidad es una etiqueta, es